de lo que hoy vamos a conversar y también para ustedes que están acá presentes para que puedan hacer la consulta de este material. Mi nombre es Ilse Calderón, yo soy la tutora encargada de la tutoría del día de hoy. Sin embargo, aquí hay personas estudiantes que pertenecen a diferentes grupos del curso. Pertenecen a las tutoras Laura Barrientos, Marilu Cerdas, Ana Yancy Tenorio y Liliana Vargas. Entonces, hoy nos acompañan Laura Barrientos y Marilu Cerdas, pero como les decía, puede ser que ustedes sean estudiantes de cualquiera de estos 5 grupos y no hay ningún problema, las coordinamos de esta forma para poder brindarles la tutoría del día de hoy. La primera tutoría fue a cargo de Laura, esta me corresponde a mí. La próxima, la tercera tutoría va a estar a cargo de Marilu Cerdas y bueno, igual como les decía, pueden consultar el material posterior, pero cada una si tiene una duda específica, pues ahí sí la puede plantear sin más allá de la sesión del día de hoy, la puede plantear en la plataforma con su tutora respectiva. Sin embargo, cualquier decisión, cualquier aspecto que sea importante retomar acá, se avisará, ¿verdad? Estaremos con la información correspondiente, todas las tutoras que nos encontramos aquí representadas. Les decía que el día de hoy pues nos corresponde tener la segunda tutoría del curso 5436 de Género y Derechos Humanos. Vamos a hacer un pequeño repaso primeramente de lo que podemos encontrar en la plataforma ya en esta etapa en la que nos encontramos. Vamos a ver alguna información importante con respecto a actividades que vienen la próxima semana, como la primera videoconferencia del curso. Vamos a ver los aspectos correspondientes a la segunda actividad sumativa que tenemos de entrega para el 8 de marzo, que es la próxima semana. Y por último, vamos a hacer un análisis o una reflexión en torno a los contenidos que teníamos previstos para el día de hoy. Ustedes me confirman en el momento que se ve la pantalla con respecto a la plataforma. ¿Sí se ve? Sí, muchas gracias. Bueno, les decía que lo primero que vamos a ver es un recordatorio de qué podemos encontrar en la plataforma para que ustedes puedan acceder a las diversas funcionalidades. Porque nosotras colocamos información y puede hacer que ustedes no estén llegando donde corresponde. Bueno, acá tenemos lo que corresponde a la unidad 1, ¿verdad? Y a la unidad 2, que se van habilitando según las fechas en las cuales nos encontremos para cada una de las actividades, ¿verdad? Esto probablemente sea lo que ustedes más accedan. Sin embargo, algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es que hay 2 pestañas, una que se llama avisos y una que se llama bienvenida, que ustedes ahí pueden encontrar información diversa y que sea de interés para ustedes. Les recomendamos que cada vez que ustedes ingresan a la plataforma, utilicen y vayan a estas pestañas para que puedan tener información en el momento que corresponde. Por ejemplo, en la sección de avisos, cada tutor, cada tutora va a poder poner información que se considere que es de relevancia para ustedes. Entonces, o algún aviso, algún recordatorio, algún mensaje que necesitemos transmitirles. En la sección de bienvenida es un menú un poco más amplio. En la parte de bienvenida, bueno, tenemos todos los documentos que corresponden a la unidad didáctica y a las orientaciones del 5436, ¿verdad? El curso que nos corresponde en este cuatrimestre. Con solo darle clic, ahí vamos a abrir el documento y lo vamos a poder hacer la descarga correspondiente, ¿verdad? Entonces, esta parte que ya Laura nos había explicado la semana anterior, ustedes me parece que ya la manejan, pero ahí encontramos ese tipo de información. Los otros aspectos que son muy importantes que ustedes sepan que la información está ya consignada son los enlaces, por ejemplo, el enlace para tutorías, ahí ya están colocadas y en cada plataforma de cada tutora está de la misma forma, la fecha de la siguiente tutoría, la hora y el enlace correspondiente. Cuando ya hemos hecho el proceso de transcurrida la tutoría, lo que van a encontrar también es el enlace de grabación.
tal cual la primera, ¿verdad? En esta sección ubican la que tuvimos el 13 de febrero. Ya cuando transcurra la del día de hoy, pues vamos a colocar acá el enlace de la segunda grabación y les recordamos que la tercera tutoría se va a realizar el jueves 13 de marzo en el mismo horario que ahorita, de 6 a 8 de la noche. Lo segundo que ustedes tienen que utilizar y que me parece que es importante también es el enlace para las videoconferencias. Acá ya está, por ejemplo, la información y la invitación correspondiente a la primer videoconferencia del curso que se ha denominado Luchas Feministas de Mediados del Siglo XX. La tutoría se va a realizar el miércoles 5 de marzo de 6 a 8 p.m. Eso es el próximo miércoles. Ahí ustedes van a encontrar el enlace de Zoom correspondiente. Ese no es por Teams. Entonces tienen que prever que ustedes tienen que tener la aplicación de Zoom para poder acceder a esa videoconferencia. Es importante, las videoconferencias no son de asistencia obligatoria, es una asistencia opcional. Sin embargo, se les insta a que puedan ir debido a que es un material complementario y un tema que puede ampliar sobre el tema que estemos abordando. En este caso, el tema que se va a abordar la próxima semana es de luchas feministas de mediados del siglo XX. Entonces, queda perfecto con la información que puedan tener ustedes como complemento a la actividad sumativa que debemos entregar la siguiente semana. Posterior, ahí van a encontrar pues la otra conferencia que se va a realizar hasta el 2 de abril. Pero en esta sección, entonces, ustedes pueden ingresar, encontrar el día, la fecha, la hora, el tema y el enlace correspondiente. Igual con los programas de radio, ¿verdad? Ahí están indicadas las fechas y horas y dónde pueden encontrar la información correspondiente de los programas, que, insisto, son material complementario que puede colaborarles a ustedes en el proceso de elaborar las diversas actividades sumativas. Por último, tenemos el foro de dudas, que es el espacio donde ustedes pueden colocar cualquier duda que tengan con respecto a las actividades, a las lecturas, a alguna aclaración que requieran de la parte teórica, ¿verdad? Como ven, en mi caso, por lo menos ha sido mi experiencia, en lo que llevamos de cuatrimestres solo he recibido 2 consultas, pero es un espacio que ustedes pueden tener para que cada una de sus tutoras aclare las dudas correspondientes, ¿verdad? Entonces, es importante que hagan revisión cada vez que ustedes ingresen de estos enlaces, tales como avisos, y que sepan ahí que tienen el material de tutorías y videoconferencias. Con respecto a esta unidad temática en la cual nos encontramos, que de hecho, según la orientación académica, nos encontramos entre las semanas 4 y 5, ¿verdad? Donde estamos desarrollando lo que corresponde a la unidad 2. Entonces, según esta orientación académica, ya nos encontramos por acá. Entonces, es importante que hagan el recordatorio, ¿verdad? De esta tutoría en esta semana, de la primer videoconferencia el 5, y el resumen de todas esas actividades los encontramos aquí, tal cual también la entrega de la segunda actividad virtual, que sería el 8 de marzo. En esta orientación académica ustedes encuentran todo lo que corresponde al curso, ¿verdad? Desde los objetivos, cuáles los contenidos de cada unidad temática, en este caso, disculpen, en esta segunda tutoría vamos a hablar un poco y a reflexionar sobre los movimientos feministas y sobre 4 conferencias mundiales que nos hablan sobre esas transformaciones sociales que hemos ido vivenciando. Con respecto a la actividad sumativa 2, la cual se entrega el 8 de marzo, es importante tomar en cuenta, primero, el día de entrega y segundo, la hora. Esta hora que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la hora que nos aparece acá en el servidor. En mi caso, está coincidiendo la hora del servidor con la hora de mi computadora. Sin embargo, ustedes tienen que fijarse en la suya porque pueda que sean diferentes. Denme un segundo.
Discúlpenme. Entonces, les decía que tienen que tener cuidado porque todas las actividades sumativas, los diferentes trabajos, se utiliza la hora del servidor, no la hora de sus computadoras. Esto puede hacer que ustedes logren o no entregar un trabajo. Si ustedes ven, esta actividad sumativa indica que cierra a las 11:55 p.m. hora del servidor. Si ustedes quieren cargar el trabajo a las 11:57 porque su computador, o a las 11:53 porque su computadora dice que es esa hora, pero la hora del servidor ya pasa las 11:55, no les va a permitir cargar el trabajo. Entonces, les instamos a que esa carga no sea a último minuto, porque siempre puede ocurrir algo, ¿verdad? Que el internet está lento, que se me atrasó, que lo cargué, pero no se cargó y tengo que hacerlo. La plataforma se cierra a las 11:55 de la noche y no se aceptan entregas tardías. Entonces, para que puedan hacerlo con el suficiente tiempo. Esta segunda actividad sumativa, el objetivo es que ustedes puedan analizar todo lo que corresponde a la historia de los movimientos feministas, tanto en pro de los derechos humanos como en pro de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y determinar el impacto de esas luchas en todo lo que corresponde a los procesos de transformación social. Acá en este documento se plasman todas las indicaciones, tanto de formato como de contenido, que tiene que tener el trabajo. Ambas tienen que ser cumplidas para su presentación. Y tal y como lo recordamos en la primer tutoría, al final del documento, y ahora lo vamos a revisar, se encuentra la rúbrica de evaluación. Ahí nos indica qué es específicamente lo que se va a evaluar. Si ustedes pierden puntos, es ahí donde ustedes van a poder ver por qué perdieron algún punto. Entonces, es importante que con base en esa rúbrica, ustedes elaboren en su trabajo para que no les falte nada de lo que estamos solicitando. En cuanto a indicaciones de formato, lo que se solicita es que ustedes puedan cargar el documento en PDF. Es importante que citen y referencien bibliográficamente según las normas APA. Esto es fundamental. Creo que ahí es donde muchas y muchos pierden puntos porque no están realizando las citas de forma correcta, no están colocando la información que se solicita para hacer una referencia de manera completa o incluso de manera ordenada. Muchos de ustedes, y bueno, las compañeras tutoras que me acompañan hoy podrán decirme si les ha pasado a ellas, lo que colocan generalmente son los enlaces, enlaces donde encuentran tal documento, pero lo que se pide es la información de la fuente, no es el enlace. Si yo coloco las referencias bibliográficas y tal cual un trabajo que rehice un día de estos pusieron los 7 enlaces que usaron, eso no es adecuado porque no se está referenciando de manera correcta. Entonces, tienen que hacer las referencias según el tipo de fuente que están usando, así va a ser el tipo de referencia y el contenido de información que van a usar. Hago énfasis en eso porque sí hemos notado que no están haciendo un uso adecuado de las fuentes, a veces colocan información de forma textual y no hacen la cita, a veces escriben pero no lo entrecomillan ni ponen la fuente, entonces pareciera que ustedes lo escribieron, pero en realidad por la redacción y por el material se nota que es extraído de algún documento teórico y debemos recordar que hay normativa de propiedad intelectual y debemos evitar incurrir en plagio. Entonces, el documento de normas APA es oportuno que le den una revisada para ver tanto en formato como en contenido cómo debemos hacer las citas. Entonces, es fundamental porque eso es uno de los puntos, yo creo que de la rúbrica que más pierden puntos por no hacerlo de forma correcta. De forma general, pues obviamente entregar un trabajo ordenado, con buena ortografía y una adecuada redacción. En cuanto a la ortografía, recuerden que los procesadores de Office tienen el revisor ortográfico, ¿verdad? Porque a veces también solemos cometer errores de ortografía, entonces podemos utilizar algún medio para hacer esa revisión.
El trabajo tiene que tener mínimo 4 hojas y un máximo de 8. Es importante que lo tomen en cuenta porque también he visto que hay algunas que se les dice X cantidad, no sé, 8 y presentaron 16. Por eso también podrían hacer que no se cumpla el formato solicitado. Entonces, tomar en cuenta tanto lo mínimo como lo máximo que podemos elaborar. Eso es en cuanto a la parte de formato. En cuanto a contenido, lo que se pide es que leamos los documentos, ¿verdad? Que están establecidos en el segundo módulo y los videos que son de lectura obligatoria y complementaria de la unidad 2. Con estos documentos y videos obtienen la información necesaria para poder desarrollar lo que se solicita en esta tarea. Si ustedes quieren y tienen a bien revisar material extra, pueden hacerlo, pero con los documentos y videos que se han catalogado como obligatorios y complementarios que ya están en la plataforma, con eso ustedes logran abordar lo que se necesita. En este caso, esta tarea lo que consiste es elaborar una revista. Una revista que entonces ahí se nos explica es un cuaderno que cuenta con diversos artículos, segmentos, pueden incluir ilustraciones, ¿verdad? Pero que las imágenes e ilustraciones que ustedes utilicen vayan de acuerdo o puedan ejemplificar lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Que no sea como, no sé, estoy hablando sobre los movimientos feministas y puse un corazón. No, no tiene relación, no me ejemplifica algo que yo estoy tratando, ¿verdad? Entonces, procuren de hacer eso. Es importante que ustedes puedan utilizar diferentes ilustraciones, eso va a quedar mucho a su creatividad, porque el documento ustedes lo van a construir según su creatividad, de hecho. Entonces, ojalá que sea bien atractivo, que sea bien ordenado. Hay diferentes aplicaciones que ustedes pueden utilizar para hacer la revista, ¿verdad? De hecho, ahí se les coloca un enlace de cómo hacer una revista en Word. O sea, no tendrían que utilizar nada adicional, pero pueden utilizar otras plataformas o herramientas que ustedes consideren, porque la idea es hacer un documento ordenado, atractivo y pues obviamente que recopile la información que les estamos solicitando. Ahí ustedes, después de hacer las lecturas, ¿verdad? Elija la información que se va a incluir. No podemos escribirlo todo, no podemos ingresar toda la teoría, entonces tenemos que hacer una selección y una síntesis de aquella información que vamos a utilizar. Obviamente ustedes tienen que saber cuál formato van a usar, qué imágenes van a ser ejemplificadoras del texto que necesitamos. Y ustedes ahí tienen que tener la creatividad desde las imágenes, la información que van a incluir, pero además tienen que darle un título a la revista. Tienen que ordenar la información en columnas con ampliación de tamaño en subtítulos, porque también a veces viene como todo en la misma página viene toda la información, no se distingue si hay subtítulos, no hay un resaltado de algo de un subtítulo que queramos ver, ¿verdad? Sino que todo viene con la misma letra, a veces no se justifican los párrafos, viene un poco desordenado y podemos ver de la forma en que podemos hacer lo más atractivo posible el documento, ¿verdad? Lo más importante es que obviamente lo que vamos a colocar en la revista es información relacionada a los dos temas que de hecho son los dos temas que son de este módulo, sobre movimientos feministas, ¿verdad? Las olas correspondientes a esos movimientos y sobre 4 conferencias mundiales en específico. Es importante, esto es lo que nos piden sobre los 3 movimientos feministas y 4 conferencias mundiales. Si ustedes colocan la información de 2 conferencias, pues entonces así podrían ser valoradas en la rúbrica correspondiente, ¿verdad? Ustedes tienen que tratar de escribir según lo que ustedes vayan leyendo los conocimientos que vayan adquiriendo. Recuerden que también pueden hacer las citas que correspondan. Yo por lo menos noté que en el primer trabajo muchas veces todo lo hicieron copiado textual.
todo el glosario era una copia textual de un extracto de un libro. Algunas se aventuraron por hacer una redacción, ¿verdad? En sus propias palabras, pero tiene que estar fundamentada en la teoría, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una diferenciación. No se trata de que coloquen información textual, sino que podamos ir viendo cómo ustedes van avanzando en el análisis y en la reflexión de estos temas. Puede ser que hayan datos o frases que ustedes quieran rescatar, pero la idea no es que de entre las 4 y 8 hojas que van a ver, pues ustedes hagan una transcripción textual de otras cosas, ¿verdad? Hay que hacer un balance por ahí de lo que se va a incorporar. Ahí mismo en el documento ven algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo pudieran hacerse las revistas y al final les decía, viene la rúbrica correspondiente y acá nos dice con qué criterio vamos a calificar y cuántos son los puntos máximos y mínimos que ustedes pueden obtener. Por ejemplo, el contenido de las olas del feminismo. Si ustedes presentan la información de manera adecuada, fundamentada y demás sobre las 3 olas, pues van a obtener 9 puntos. Pero si ustedes presentaron la información de solo 2, obtendrán 6. Si solo presento la de una ola, 3 puntos, ¿verdad? Si no lo presento, incluso podríamos obtener 0 puntos. Así, con cada uno de los criterios, los vamos a calificar. Les decía, si el ejemplo de las 4 conferencias mundiales, si yo presenté todo de forma ordenada, bien fundamentada, con argumentación sobre las 4 conferencias, voy a obtener 12 puntos. Pero si yo solo elegí 2, pues probablemente voy a obtener 6. Y algo importante es que no solo vemos la parte de que estén las 4, es que vean que dice que esté fundamentado teóricamente y con argumentación. Entonces, no es solo decir, ay, aquí escribí sobre las 4, entonces listo, me tengo que ganar los 12 puntos. No, tiene que haber una fundamentación teórica y una construcción y una argumentación personal. Puede ser que ustedes los presentaran los 4, pero si no tiene los otros elementos, también podrían verse penalizadas, ¿verdad? Vean que acá dice, presenta lo solicitado, pero en al menos una conferencia hay poca fundamentación teórica y argumentación personal escasa o nula. Y debido a eso se podrían otorgar solamente 3 puntos. Entonces, para que tengan muchísimo cuidado en estos aspectos, ahí luego también ven la parte de creatividad, ¿verdad? Que tiene cada uno de los rubros, así como también las cumplimiento de las indicaciones de formato. Esto que a veces hacen una letra súper pequeña para que todo les alcance, que no se logra leer, a veces es muy grande, que no cabe en los márgenes, ¿verdad? Entonces hay que hallar un punto medio de equilibrio para poder cumplir con todo lo de formato, con la extensión correspondiente y obviamente que el contenido tenga una buena fundamentación y argumentación. Esa tarea entonces es la segunda que vamos a entregar y la entregamos el 8 de marzo a las 11:55 p.m. como hora límite. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Hay alguna duda hasta acá de este proceso o igual si las compañeras quieren hacer alguna ampliación o aclaración? Todo súper claro. De mi Muchas parte, no. gracias. Ujú. Solo Gracias. recordarles a los estudiantes que em, en este trabajo que acabamos de calificar, sí hay una deficiencia muy alta en el tema de las citas, ¿verdad? Tanto de los textos como de las imágenes. Entonces, que por favor se le den una leidita a las normas APA para que no pierdan puntos por algo tan simple como eso, ¿verdad? Sí, sí, eso es fundamental porque yo creo que ha sido una tónica y no solo de este cuatrimestre, sino que lo hemos ido viendo como con varios cursos, ¿verdad? Pero sí es importante entonces que tomen en consideración, eh, bueno, por 2 aspectos, obviamente porque puede haber una penalización de puntos para los trabajos que ustedes van a hacer, pero también para que aprendamos a hacer las referencias de forma correcta para futuros documentos, ¿verdad? Porque es la forma en cómo tenemos de poder dar reconocimiento a la propiedad intelectual de otras personas autoras
y evitar el plagio también. Principalmente eso, al ser nosotras estudiantes, pues también hay toda una política y una normativa, ¿verdad? Sobre eso, entonces mejor evitar. Igualmente cuando hay trabajos iguales, ¿verdad? Que una va leyendo y de repente usted dice, ay, qué raro, el de Marilu está igual que el de Laura, entonces hay que tener cuidado. También es importante que cualquier documento que elaboremos, también nosotras lo pasamos con respecto a un revisor de inteligencia artificial, ¿verdad? Que es importante que tengan ustedes conocimiento, porque en el momento que se haga una detección de que hay un porcentaje bastante alto que esté creado con inteligencia artificial, pues también se hará la penalización correspondiente en eso. Hay herramientas que se pueden utilizar, ¿verdad? Que son adecuadas, pero con la referencia y la cita correspondiente, logramos dar el reconocimiento a quien corresponda. Pero en el caso de la inteligencia artificial, si ustedes dicen, voy a poner a que me haga la revista y listo, sí, cuando hacemos la detección hay un porcentaje alto de eso, vamos a proceder conforme, ¿verdad? Entonces también podemos evitar con una adecuada citación, referencia y demás. Veo que hay una compañera, bueno, ya ahí Laura le comentó. Sí, perdón, vieras que ahorita que Laura dijo eso, sí me acordé de algo, de lo que califiqué. Ponen las citas y tal vez el trabajo está muy bien hecho en la parte de citación y construcción intelectual, pero no ponen las referencias. Entonces, también. está Eso dentro de es la otro rúbrica, punto. ¿verdad? Ese es otro punto. Pusieron las citas dentro del texto de la forma correcta y no hay una bibliografía ni referencias bibliográficas. Eso también veo que ha sido como algo común que nos ha estado ocurriendo, ¿verdad? Y lo otro, como les dije, si no nos colocan solo los enlaces y no nos colocan la información de dónde viene esa fuente. Eso es cierto y hay que tener cuidado. Insisto, no solo para el inmediato del trabajo que estamos entregando, sino que funciona así hasta cuando ya nos desempeñamos profesionalmente, ¿verdad? Entonces debemos tener ese cuidado. Efectivamente, nos encontramos en el proceso de calificación del primer trabajo. Hay algunas tutoras que pueden ir más avanzadas que otras, pero lo que normalmente se dura es una semana, entre una semana y 15 días para hacer ese proceso de calificación. Otra compañera nos pregunta que si las imágenes de Canva se referencian. Yo creo que es que hay que hacer diferencias entre algunos objetos e imágenes y demás, porque a veces me quieren referenciar unos círculos y triángulos que pusieron. Entonces hay que hacer diferencias porque a veces hay fotografías y ciertos tipos de imágenes que sí tienen una fuente de donde los estamos extrayendo. Pero recuerdo un trabajo que me trató de referenciar como los objetos y pensando que esas son imágenes. Por eso es importante que cuando hagan la revisión del documento de normas APA, ahí yo creo que es muy claro porque viene el tipo de fuente, cómo debo de hacer la referencia y qué información debo incluir. Incluso cuando son imágenes, ahí nos dice qué tipo de imágenes son las que se referencian, ¿verdad? Porque, como les decía, en este trabajo me intentaron hacer la referencia de objetos, de estos iconos, en realidad, y eso no se referencia, ¿verdad? Es diferente un icono que esas imágenes. Entonces hay que hacer una distinción porque no sé cuáles imágenes son las de Canva a la que te refieres, pero hay que valorar en el marco del manual de normas APA si sería una imagen que debe ser referenciada o no. Y, Sí. y hay una situación particular con estas herramientas como Canva, porque los diseños de las imágenes son de inteligencia artificial. Por ejemplo, usted le pone familia monoparental con un niño y una mamá, ¿verdad? Y entonces, Canva te diseña la imagen, ¿verdad? Entonces, eso es inteligencia artificial. No es que esté mal, ¿verdad? Que hagamos uso de la inteligencia artificial, pero sí debe estar citada como corresponde. Eso es. Ujú. Entonces, usted tiene el micrófono apagado. Puede poner Sí. efectivamente que es diseñada con inteligencia artificial a partir de la herramienta de Canva, por decirte algo. Sí, hay que tener cuidado nada más, pueden usarlo siempre y cuando hagamos pues las referencias correspondientes. Antes de darle la palabra a la compañera, hay otro comentario ahí en el chat que dice, lo correcto es entonces hacer la referencia y agregar el link o solo la referencia.
La referencia es lo fundamental porque con esa información es con la que yo podría buscar el documento en cuestión. El enlace, si lo agregan o no, es complementario. Es más fácil si lo agregan porque yo nada más le daría como clic y me lleva. Pero lo más importante es la información de dónde, del autor o la autora, el año, la editorial, el documento, cómo se llama, qué tipo de documento es, ¿verdad? Si ves una revista, lleva una citación, si es un periódico, si es un libro, si es una tesis, eso es lo más importante. El enlace de dónde lo ubicaron, pueden colocarlo, no está mal, pero solo el enlace como una referencia es lo que no es correcto. Esa es como la diferencia que yo quiero hacer. Ustedes me pueden colocar toda la referencia más el enlace obtenido de dónde. Listo. Pero solo el enlace solito no tiene validez, ¿verdad? Entonces es importante porque puede hacer que el enlace en algún momento esté roto o ya lo descargaron. Entonces yo necesito ubicar la información por otro lado y solo con el contenido yo lo puedo hacer. Ojalá que esa parte haya quedado muy clara. Y Raquel, por favor, abre el micrófono. Buenas noches, profes. Vean, el asunto es que, bueno, yo el glosario lo hice en Canva. Todo lo hice ahí, puse referencia, no me quedaba claro porque en la rúbrica no decía que había que citar cada concepto. Entonces, bueno, yo igual sí lo hice, cogí cada concepto y lo fui citando, pero en la rúbrica no estaba. A veces salen que 3 referencias, perdón, 3 citas, o le especifican a uno que una cita por cada concepto. En ese no estaba como muy claro, pero yo lo hice así. Ok, Y luego al no final, es que se tenga que hacer incluso una referencia por concepto o tengamos que referenciar cada párrafo que escribimos, sino que es que una lo nota porque entonces una veía que el mismo concepto fue extraído de un libro o de la unidad didáctica, porque el que puso Laura puso Marilú y puso Raquel. Eso no es lo correcto, porque si está extraído de forma textual, hay que hacer esa indicación, ¿verdad? Es diferente que si usted me dice, yo leí toda la información y a partir de los conocimientos, de la reflexión y de lo que aprendí, este es como yo conceptualizo tal término, yo lo que hice fue ¿verdad? como ponerlo con mis palabras y luego poner una cita parafraseada para como que se evaluara, ¿verdad? Y bueno, ya después lo puse en Word y ya lo convertí en PDF y lo que hice fue referenciar Canva, pero yo todo lo hice en Canva y las imágenes no las referencié porque a mí, bueno, me habían dicho que eso no se hacía. Entonces, esa es la contradicción que me tengo. No, No no sé cómo entendí la consulta, perdón, volví de forma la parte puntual, ¿cómo de sería? bueno, como yo lo hice todo en Canva, usé imágenes de Canva. Luego lo que hice fue nada más poner la referencia de donde saqué las citas y puse referencia también a Canva porque ahí fue donde yo lo hice, todo el trabajo. Pero un profesor me había dicho a mí que las imágenes no tenían que citar ni nada porque no eran sacadas de Google ni nada. Entonces, esa es la parte que me queda a mí la duda. Y me dijo, Vamos a oye, ver, cada es que profesor. no es que cada profesor, es que hay unas normas, APAs Ujú. establecidas. Entonces no es como que yo le diga, no, las imágenes no. Lo que hay que ver es qué tipo de imagen es la que se debe referenciar. Por eso les decía, lo que son iconos, que son como estos circulitos, triángulos y ese tipo de aspectos, no. Por eso no sé, digamos, cuando me dicen a qué se refieren con las imágenes de Canva, no sé a qué se refieren con En mi eso, caso, yo pero las imágenes me refiero a las que ya traen como los elementos preestablecidos, que usted busca niño, ya sale un niñito, cosas así, que ya vienen preestablecidos, porque si hay una parte es que que esos son usted como genera iconos. con, bueno, son iconos, entonces no son imágenes, son ya que vienen de Canva, y eso no Sí, hace referencia, de hecho, necesita, vamos a ver pues si, sí, esa es mi duda. Es que cuando nosotros referenciamos es vamos a porque ver. estamos protegiendo la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, claramente, digamos, hay cuestiones, por ejemplo, que son predeterminadas, imágenes que trae el Office o cosas así, que es un circulito, una flechita, eso, digamos, Esta. no va a haber que jamás poner referencia. Pero sí, por ejemplo, si resulta que Laura toma una foto
y ella, digamos, trabaja en eso para variar, ¿verdad? Y todo, o sea, y lo hace a nivel profesional y de repente se encuentra una foto en el trabajo de Marilu, va a decir, pero porque a ella está poniendo como que ella fue la que tomó la foto, ¿verdad? Al igual que cuando construimos una imagen. Entonces, lo que estamos haciendo es proteger la identidad, la autoría, ¿verdad? La parte de propiedad intelectual, porque es trabajo, ¿verdad? Las imágenes, al igual que los documentos, son elaboraciones y construcciones a veces que han llevado un esfuerzo y un trabajo, digamos, más allá, digamos, de lo que nosotras tal vez nos podamos imaginar. Entonces, por eso es que se pretende que haya una referenciación de las imágenes también, ¿verdad? Exacto. Lo fundamental ahí es que aprendamos a distinguir qué es una imagen que sí debería ser referenciada, ¿verdad? Porque el icono de un niño o niña, ese no debería ser como lo que damos referenciar. Si ustedes se van al manual APA, que es el que estoy proyectando en este momento, por ejemplo, ahí en la página 22 nos dice cómo referenciar una imagen, una fotografía o un gráfico, si queremos ejemplificar algo, ¿verdad? O encontramos una imagen de un libro. Ese tipo de documentos ahí nos dice cómo hacerlo, cómo referenciarlo y qué información deberíamos tener para hacer ese proceso. Porque como decía, si es que fue utilizado una vez, otra vez, pues tendremos que ver si en alguna de esas hay alguna referencia y si no, tendremos que referir dónde la encontramos nosotras. Pero sí tenemos que hacer alguna aclaración porque iconos y ese tipo de cuestiones son las que no deberían referenciarse, ¿verdad? Eso es como a lo que nos referimos. Pero si ustedes consultan el manual APA, ¿verdad? Que es el de la 7ª edición, que es el que se está solicitando, ahí nos dice cómo hacer la referencia según el tipo de información o fuente que estemos buscando, ¿verdad? Entonces ahí es lo que se quiere proteger, esos derechos de autor. Creo que hay otra mano levantada por acá. Igualmente lo que dice Pinterest, o sea, independientemente si es Canva, Pinterest, es lo mismo. Tenemos que tratar de buscar la fuente para poder hacer la referencia correspondiente. Chrisley. Buenas noches, profes. Es que tengo una consulta con eso de las referencias. Yo utilicé ahorita en la revista una foto como portada. Entonces, no sé si se vería bien poner la cita APA ahí en la portada o solamente la pongo en la referencia. Es que hay diferentes formas de hacer una cita dentro del texto, al final, incrustada y demás. No tiene que hacer la referencia en la portada si es que estéticamente no se ve bien, pero sí tiene que darse alguna cita que me refiera a que tal foto fue extraída de tal lugar. O sea, la puedo hacer en la referencia y con eso, o sea, está bien. Sí. Sí, porque entendería que estéticamente puede hacer que no va a aparecer el texto ahí en medio de la portada. De la portada de la revista te refieres, ¿verdad? Ajá, sí, de la portada. Ok, sí. Y al final, pensé que era una compañera y no de la tutora Laura, que sí. Efectivamente, lo más importante es colocar de dónde se obtuvo la imagen según las normas APA, independientemente si es de Canva, Pinterest, Google, y son imágenes, y lo que hay que distinguir es cuál tipo de imagen es la que debemos referenciar, ¿verdad? Y conocí eso, pues no sería necesario hacer su referenciamiento. ¿Queda alguna duda con respecto al trabajo que deben entregar? ¿Alguna especificación que quisieran abordar? Ok, Sí, pareciera. profe, yo tengo una. Dime. Vieras que no sé si sea necesario poner una tabla de contenidos, o sea, el índice en la revista. Eso dependerá de usted, de su creatividad, de si se requiere, si hay títulos, subtítulos, y si está dentro del máximo y mínimo de páginas de hojas que usted requiere. Ya eso dependerá, digamos, como tal no se está solicitando, pero si usted quiere ingresarla para tener un mejor orden dentro de la ubicación, pueden utilizarlo. Pero sí saber que todo eso va dentro de las
mínimo 4 a máximo 8 páginas que ustedes deben elaborar. 8 hojas, perdón. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Me parece que con la compañera era la última que estaba haciendo alguna consulta. Igualmente, si surge alguna otra, pues pueden hacerlo. Y si no, en cada ¿verdad? Ambiente de la plataforma, ustedes pueden escribirle a su tutora, plantear la duda correspondiente en el espacio que vimos del foro de dudas para que ustedes puedan hacerlo. Igualmente en la plataforma está lo que corresponde a la bandeja de correos, ¿verdad? Entonces también pueden escribir algún correo a alguna tutora en específico. Raquel. Profe, disculpe. A mí No me sé. pasó que yo el 12 de febrero le puse a la profesora una duda que tenía y de hecho me contestó casi que un día antes de entregar el trabajo. Tuve que mandarle un correo por aparte para preguntarle, porque yo decía, o sea, es que no entendí si el foro de dudas lo contesta una vez a la semana, tiene un horario específico, o es mejor las dudas hacerlas por correo, porque si no, no entendí bien, porque sí me duró un montón en contestarme. De hecho, me contestó una compañera primero que ella, pero entonces no supe. Ella me dijo, yo le pregunté por correo, a mí sí me contestó, entonces yo le mandé un correo y ya me contestó. Ok, bueno, la idea es que, y ahora lo podemos conversar ya al puro final para que nos cuentes cuál tutora para poder hacerle la recomendación, ¿verdad? No, lo que sí es que el espacio no es sincrónico, porque hay gente que sí espera que haya una respuesta inmediata. ¿Verdad? Algo importante sí es eso. Hay gente que sí, no sé, si el trabajo lo entregábamos el 22, ese mismo día en la mañana nos escribieron algo y espera que contestemos de forma inmediata. No Sí, es no, un chat sincrónico, Ujú. ¿verdad? No es un intercambio que podamos tener ahí tan inmediato, pero sí debe ser periódico, ¿verdad? Por lo menos tenemos unas 48 horas, o sea, unos 2 días para poder atender la consulta. Muchas tratamos de ingresar todos los días a la plataforma para poder llevar al día eso, pero más o menos tenemos unos 2 días. No sé si lo planteaste el 12, decís, si te respondieron, no Hasta sé, el hasta el 20 me 20, respondió. Sí, hasta el ahí 20 me sí. respondió la profe. Ok, ahí sí sería oportuno si al final o cuando gustes tal vez nos puedan decir la tutora para darle la recomendación, ¿verdad? De que se mantenga un poquito más al tanto porque tal vez ha sufrido ese contratiempo con ustedes para darle Sí, esa sí, oportunidad de yo fue la mejora. duda, ¿verdad? Porque yo siempre me Sí, responden normalmente 1 o 2 días, incluso yo me esperé y yo ajá, dije, no voy a tener que avanzar con el trabajo porque claro. no estoy segura si está Pero bien. Raquel, ¿qué importa cuál es la tutora? Para todos. Creo que se llama Nayansi, si no estoy mal. Si es Ok, que, entonces digamos, vamos a trasladarle la yo estoy recomendación. segurísima que no somos por lo menos ninguna de nosotras tres. No, ¿No? Sí, dice que creo es que se llama Anayansi. Ana Yancy, si no estoy mal. Sí, Y obviamente pudo sí. haberse le escapado, ¿verdad? Por eso está la profe, pero yo no estaba segura si era por correo o cómo, entonces yo voy a preguntar porque hay No, no. profes que Igual sí. el correo, digamos, ya sea en la plataforma o en el foro de dudas, lo que más o menos tenemos de tiempo son unos 2 días. Ok, Fuera de eso, pues daremos la recomendación, ¿verdad? Para que se pueda hacer un proceso más ágil. Pero sí, lo importante es que también sepamos que no es un chat sincrónico, o sea, sí, que no, yo eso sí soy escribí y que en consciente. 5 minutos me van a responder, pero sí, 2 días podría ser algo oportuno, ¿verdad? Para recibir la respuesta, entonces vamos a trasladar la observación a la compañera. Sí, yo al momento que ella le escribí por correo, que ya fue el 20, yo le puse el 12, el 20 le mandé el correo, ya ella me contestó, entonces yo pensé que esa duda tenía, si era por correo o por el foro de dudas, y más que un medillo, ¿verdad? No, Entonces no estaba muy segura de claro, eso. no, no hay ningún problema y pueden utilizar tanto el foro de dudas como el correo correspondiente. Perfecto, pues Entonces, más bien muchas quedan gracias. ustedes cuál de las dos. Más bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Ya habiendo aclarado estas dudas y sabiendo que ustedes igualmente pueden acceder, ¿verdad? A la plataforma, al foro de dudas y o al correo, que también lo encontramos por ahí,
pues ustedes le pueden escribir a cada tutora y si no ustedes acá cuando hayan las dudas en la tutoría, pues también nos pueden conversar para poder trasladar la información. Por dicha nos vemos como un poquito seguido porque ya en 15 días otra vez tenemos la tercera tutoría, entonces es oportuno que podamos ir conversando sobre eso. Ahora ya en este ratito vamos a hacer un espacio, un poquito de reflexión de algunos contenidos, de algunas ideas que me parece que por lo menos a mi criterio son importantes de que podamos tener. Algunas son un resumen de ideas de algunos de los contenidos incluso pasados que son importantes para poder entender lo de las transformaciones sociales a partir de las olas del feminismo y pues las conferencias mundiales también, ¿verdad? Entonces, algo que me parece que es de los primeros aspectos que tenemos que entender. Yo creo que ahí están viendo mi pantalla bien, ¿verdad? Todavía es que a veces se me escapan. Sí, sí ¿Está se la ve. presentación? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Genial. Este, Bueno, vamos a ver lo correspondiente, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ir sabiendo o que tenemos que tener conciencia en cuanto a la reflexión que vayamos a hacer es lo que respecta a la evolución de los derechos humanos que se ha tenido de manera histórica. Y hablo de derechos humanos y además derechos de las mujeres porque inicialmente cuando empezó el movimiento pro derechos fue un movimiento propio de derechos de los hombres y del ciudadano, no nos incluía a nosotras como mujeres. Fueron diversas luchas las que se han dado posteriores a esos, donde vamos viendo un poco cómo se da este proceso, ¿verdad? Lo primero que hay que entender es que los derechos humanos es un resultado, les decía, de un proceso evolutivo que ha llevado siglos, pero que sus conquistas son relativamente recientes. Las personas, y es algo que no podemos perder de vista, y ahí nos incluimos nosotras como mujeres, los derechos los tenemos por el solo hecho de ser personas, ¿verdad? Pertenecemos a la humanidad y por tanto deberíamos tener derechos. Y algo importante, los mismos derechos para todas las personas. Sin embargo, y ahorita lo vamos a ver en la parte también de evolución de cómo han surgido las diferentes generaciones de derecho. Estos no nos han incluido, pero ha sido un proceso también de conquistas que ha llevado muchos años. No debería ningún tipo de derecho negarse por alguna condición específica que pueda tener una persona, porque solo por el hecho de ser persona deberíamos poder tener los derechos. No debería de estar circunscrito a nacionalidad, a género, a etnia, ni siquiera por mi orientación sexual. Por eso decía que todos los derechos deberían ser para todas las personas, por igual. Y ahora que hicimos el glosario, ¿verdad? Que si ustedes leyeron cuando estudiamos el concepto o el término de igualdad, fuimos viendo que no se trata que es que me considere igual a un hombre, por ejemplo, porque hay obvias diferencias. Pero ¿en qué queremos ser iguales? En oportunidades, en derechos, ¿verdad? Por eso el concepto de igualdad no hace referencia, digamos, a una parte física entre los sexos, sino que hace referencia a una cuestión más de derechos y de oportunidades. Los derechos son en general inalienables, ¿verdad? Ningún ser humano se les podría negar o no se les debería negar, porque sí ha pasado que han tratado de quitar la garantía de algunos derechos humanos en general, pero no debería negarse el derecho. Y es que precisamente los derechos humanos son los que guían a los estados desde una perspectiva ética para la elaboración del diseño de políticas. Si ustedes analizan, por ejemplo, la situación que está ocurriendo en América del Norte con la situación de las personas migrantes, hay una visión de derechos que se traía con respecto a su permanencia en ciertos países, pero a partir de la llegada de otra administración cuya perspectiva ética y cuya perspectiva sobre los derechos humanos no es la misma que se traía, pues ha provocado, ¿verdad?, que haya implicaciones a nivel de las personas y lo cual ha resultado, por ejemplo, en deportaciones masivas, ¿verdad? Y es que tiene que ver porque desde cómo yo percibo los derechos humanos, cómo yo los incorporo en ejecución de diversas políticas sociales,
así van a ser esas políticas, ¿verdad? Y la diversa normativa que se haga. Entonces, este proceso evolutivo lo tenemos que entender, les decía, como precisamente eso, como parte de toda una evolución que han sufrido. Primero, los derechos se dividen como en 3 y todavía ahora unas 4 generaciones de derechos. La primera, que está asociada a derechos civiles y políticos, ¿verdad? Que data entonces cerca de los años 1770, por allá del siglo XVIII, donde empiezan una declaración de la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que les fueron garantizando precisamente a los hombres algunas libertades de expresión, de asociación, de religión, de voto, ¿verdad? Pero lo más importante es que esa primera generación de derechos no fuimos incluidas nosotras las mujeres. En una segunda generación que adicional a los derechos civiles y políticos que ya se habían conquistado, se empiezan a incorporar algunos derechos económicos y sociales. De ahí que cerca del 48 surge una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Acá ya empiezan a ser derechos, dejar de ser derechos de los hombres específicamente y se van volviendo como patrimonio de la humanidad. Eso quiere decir que a nosotras como mujeres ya nos empezaron a incorporar más, pero es que también vamos a ver que desde finales de los 1800 e inicios de los 1900 hay diferentes movimientos sufragistas de mujeres, ¿verdad?, que estaban luchando por el voto. Entonces, todo esto tiene relación. En esta segunda generación de derechos ya el Estado empieza a garantizar el bienestar y derecho de las personas en educación, en salud, ¿verdad? Que son parte de lo que se ha ido haciendo. Y en una tercera generación de derechos de la solidaridad, empiezan a incorporarse, además de los que ya traemos, ¿verdad? Esas conquistas civiles, políticas, económicas, sociales y culturales, se empiezan a incorporar algunas otras, como que, como a la solidaridad, a la privacidad, a la protección del patrimonio, se empieza a hablar de calidad de vida, ¿verdad? El propio Estado puede empezar a ser un garante de estos derechos ante la comunidad internacional, pero lo importante entonces es que veamos todos estos derechos como un proceso evolutivo, algo que se ha ido, han habido diferentes hechos históricos que han ido marcando la consecución de uno u otro, son movimientos sociales y políticos que han ido surgiendo y que han ido permitiendo que se reconozcan, pero además que se garanticen esos derechos, ¿verdad? Los derechos de las mujeres, igual, algo similar a esta evolución de los derechos humanos, también ha tenido una línea del tiempo interesante, ¿verdad? Les decía que por allá del siglo XIX, o sea, terminando los 1800, iniciando los 1900, empiezan unos movimientos sufragistas para poder luchar porque las mujeres podamos votar. Y tal cual esta línea del tiempo, ¿verdad? Han habido diferentes hechos y diferentes procesos de aprobación de mecanismos internacionales, los cuales nos van visibilizando todavía más como personas, como parte de esta humanidad, como garantes más bien como poseedoras de derechos, porque también hasta cerca de los años 1970, en esa década, es que empezamos a ser reconocidas la humanidad de las mujeres, ¿verdad? Si empezamos a ver, vieron que cuando estábamos hablando acá en esta línea del tiempo, si empezamos a ver acá en 1779, estos derechos del hombre y empezamos a ver el de nosotras por acá de 1976, que es donde se da la primera conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer y se declara la humanidad de las mujeres, ¿cuántos siglos no pasaron para poder hacer eso? Y si pensamos en cuando nosotras tuvimos la opción de poder votar con respecto a los hombres, hay demasiados años de diferencia, ¿verdad? Y obviamente todo eso se produce a partir de diferentes movimientos sufragistas que empezaron a gestarse en el mundo y luego lo vamos a ver también acá en Costa Rica para que nosotras pudiéramos obtener primeramente el derecho al voto. Y es que precisamente en estos años 70 fue como muy prolijo, proliferaron mucho más bien ciertos instrumentos internacionales que lo que pretendían era el reconocimiento de los derechos humanos
como derechos también de las mujeres, ¿verdad? Y se empezó a crear la CEDAW, se empezó a hacer otras conferencias como la Conferencia Mundial de Copenhague, que ahorita las vamos a ver, y para los derechos, para la década ya de los 90, que también se dio la conferencia de Beijing, pues empezamos a visualizar los derechos humanos de la mujer y la niña como parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales. Si vemos esta línea del tiempo con respecto a la línea que traían la evolución de los derechos humanos, vemos que estas conquistas son muy recientes, ¿verdad? Estamos hablando de unos 50, 60 años para acá. Y eso en materia de la historia humana es hace nada, hace muy poco, ¿verdad? Y es que no solo debemos tratar de que los derechos nuestros queden en un papel, sino cómo se nos garantizan esos derechos, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental dentro de todo este proceso de reconocimiento. Y es que precisamente este proceso nos lleva a hechos históricos y políticos que han sido producto de diversas luchas y que ha tenido diverso impacto filosófico y cultural en todo lo que tiene que ver la construcción. Ahí se detallan, podemos ver algunos acontecimientos importantes que precisamente estaban muy ligados al protagonismo político porque se empezaron a formar clubes de mujeres para poder discutir sobre sus derechos, ¿verdad? Sabemos que históricamente y tradicionalmente la mujer ha sido relegada a un espacio privado, que es la casa, no somos protagonistas de lo público, entonces estas irrupciones que empezaron a crear algunos grupos feministas desde esa época son los que han ido marcando, ¿verdad? A la sociedad para que nosotros pudiéramos ejercer en una primera instancia el derecho al voto, porque el movimiento sufragista fue de los que más marcó esa lucha por la igualdad de voto, y pues esto marcó también la posibilidad de modificar algunas leyes e instituciones para poder lograrlo. Y bueno, ya las otras conferencias que ahorita también las vamos a ver un poquito más adelante, que empiezan a darse para poder declarar, ¿verdad?, la humanidad de las mujeres, garantizar la no discriminación de mujeres y niñas, empezamos a ser parte, a visualizar los derechos humanos como algo inalienable de nosotras y alguna creación de algunos otros mecanismos internacionales, ¿verdad?, para poder garantizarnos esos derechos. Y es que precisamente acá algo que surge como importante es que nos preguntemos qué son esas conferencias mundiales, ¿verdad? Son conferencias que la Organización de Naciones Unidas han establecido para poder estudiar temas de preocupación mundial, para poder establecer diferentes criterios por todos los estados que forman parte de esa organización, ¿verdad? Participan los representantes de todos los gobiernos que están dentro del sistema de Naciones Unidas y también diferentes agencias especializadas. Cada conferencia que se realizaba termina con un plan o plataforma de acción. ¿Qué quiere decir eso? Se elaboraba un documento en donde se planteaban ciertos objetivos que se querían alcanzar y estos objetivos estaban orientados a implementar medidas o actividades para poder avanzar en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y especialmente en materia de derechos humanos para las mujeres. Eso es como lo más importante porque el plan de acción es visibilizar qué queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. Y son actividades o medidas específicas muy concretas que se deben desarrollar para poder tener la garantía de esos humanos, de esos derechos humanos, perdón. Algunas ONGs participan, no participan en estas conferencias porque participan los Estados miembros principalmente y a modo de resumen lo que tenemos son y de lo que pues a nivel de contenidos tenemos, son 4 conferencias que son fundamentales, ¿verdad? La primera conferencia mundial sobre la mujer que se dio en México en 1975 es donde se aprobó la Declaración de México que va a vincular la discriminación y la desigualdad con el subdesarrollo provocado por un sistema injusto, porque sabemos que tradicionalmente y por la estructura capitalista y neoliberal que se ha apoderado de nuestros sistemas económicos, pues a nosotras nos relegan el trabajo reproductivo, a estar en la casa, a espacios más privados, ¿verdad? Entonces,
se empieza a visualizar eso y surge en esta primera conferencia esta aprobación de la declaración para poder atacar lo que corresponde a la discriminación y desigualdad. En un segundo momento, en una segunda conferencia mundial que se hace en Copenhague en 1980, se reconoció que entonces había una disparidad entre los derechos garantizados y la capacidad de las mujeres de ejercer esos derechos. Les decía que una cosa es cuando los derechos están en papel, pero ¿cómo me garantizan que yo pueda practicar esos derechos? Es otra cosa, ¿verdad? Entonces había una brecha entre lo que decían que debía pasar y la garantía de esos derechos para yo poder realizarlos, porque a mí me pueden decir que yo puedo participar en espacios, no sé, de mi comunidad, en espacios públicos de mi comunidad, ¿verdad? Sin embargo, soy la que cuida a los niños y a las niñas, soy la que cuida a las personas adultas mayores, a la que cuida a las personas dependientes, tengo 2 o 3 jornadas en mi hogar. Entonces empezamos a ver que sí, me dicen que yo puedo participar en esos espacios de organización comunal, pero no tengo la posibilidad de dejar lo que tradicionalmente, históricamente me han encomendado, ¿verdad? Y que se ha encomendado a las mujeres en general, porque sabemos que cuando hablamos principalmente del cuidado de estas poblaciones, se nos endosa a nosotras como mujeres, ¿verdad? Y si alguien asume ese cuidado, es un apoyo, una colaboración, ¿verdad? Entonces, en esta segunda conferencia se empieza a reconocer esa disparidad entre lo que garantizamos y la capacidad de las mujeres entonces de ejercer los derechos, porque derecho que no se ejerce en la práctica es derecho que vamos a perder. Entonces es fundamental este proceso de análisis que se dio en la década de los 80. Y también en la tercera conferencia que vamos a ver sobre la mujer en Nairobi, que fue en el año 85, se empiezan a evaluar todos los logros, ¿verdad? A partir de la primera conferencia hasta la época, en esa década, para ver cuáles objetivos no se habían cumplido. ¿Se acuerdan que entonces dijimos que la conferencia que se había hecho terminaban como con un plan de acción? Porque queríamos llegar a un lado, se establecían actividades. Bueno, en esta del 85 se empiezan a ver cuáles son los objetivos que no se habían cumplido, cuáles actividades no se lograron dar, para poder hacer una reformulación de estos y poder establecer otro tipo de estrategias, ¿verdad? Ya después, una cuarta conferencia mundial de la mujer se dio por allá de los años 90, por allá, ya del año 95, y esta conferencia estuvo más centrada en adoptar medidas específicas para las mujeres y reconocer el cambio de las mujeres y que estaba afectando a la sociedad en general. Estas son las 4 conferencias sobre las cuales ustedes deben abordar en la revista de la actividad sumativa número 2, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en estas, aunque en estos años se empezaron a dar y a crear muchísimos otros mecanismos internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, el de la CEDAW, empezó también la conferencia de Belén do Pará, ¿verdad? Hubo otros procesos y otras conferencias que también se empezaron a dar para la erradicación de la violencia contra las mujeres y demás, pero en este caso, para esta tarea, nos vamos a concentrar en estas 4 conferencias. Les decía anteriormente que todo esto que hemos visto, obviamente hemos visto como derechos humanos en general, derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos, pero si lo hacemos todavía un zoom y vemos lo que corresponde a derechos de las mujeres costarricenses, en Costa Rica, de hecho, jugó un papel fundamental lo que se denominó Liga Feminista, que a inicios de los años 20 fue un movimiento, ¿verdad?, pro derechos civiles y electorales, que también incluso fueron parte las mujeres que empezaron a formar parte de estas agrupaciones de la Guerra Civil del 48. Y es que precisamente todo este proceso de lucha política por el voto estuvo dividido como en 3 grandes etapas, ¿verdad? Que son como las que se detallan acá. A finales de 1800 e inicios de los 1900, una lucha que adquirió fuerza por el auge del movimiento feminista internacional, entre la década del 10 y el 23,
que empezaron a surgir la Liga Feminista, ¿verdad? Y su papel central en la conquista del voto, y algunas otras mujeres que marcaron una pauta en toda esta lucha, que ahí se destaca muchísimo a Ángela Acuña, y ya de la década del 20 al 40 se fueron sumando diferentes grupos de mujeres, pues que fueron haciendo un papel muy protagónico dentro de todo este proceso, ¿verdad? La Alianza de Mujeres Costarricenses, la Unión de Mujeres del Pueblo, y que al final terminaron participando de forma activa en la Guerra Civil del 48, pues que también tuvo una incidencia en todo este proceso de conseguir el voto para las mujeres costarricenses, ¿verdad? Ha sido una lucha, no en todos los países ha sido igual, pero ha sido producto del auge de estos movimientos feministas internacionales que iniciaron únicamente tal vez como derechos civiles y electorales, pero que después fueron evolucionando para que nos pudieran reconocer como parte de los derechos humanos, ¿verdad? Y es que precisamente a todas las mujeres se nos deben respetar los derechos, la vida, la integridad física, psicológica, la libertad, la igualdad, porque son derechos que necesitamos en nuestra vida para poder desarrollarnos como personas, ¿verdad? Y obviamente necesitamos exigir que se dé su cumplimiento. Si ustedes recuerdan la clase anterior que vimos algunos conceptos y hay dos que a mí me parece que son fundamentales de seguir recordando, son el femicidio y el de feminicidio, ¿verdad? El de feminicidio visto como una de las formas de expresión de violencia machista y del patriarcado en su máxima expresión, porque puede resultar en la muerte de una mujer precisamente por su condición de ser mujer. Y el feminicidio, que tiene que ver con una omisión o inacción del Estado para poder proteger a esas mujeres. Por eso es que en esa parte de feminicidio que se habla de esa inacción u omisión del Estado, hacemos énfasis acá, ¿verdad? Debemos exigir su cumplimiento porque no solo debe quedar en un papel, no solo debe quedar en un plan de acción, sino que se debe dar en la práctica. Esa garantía debe darse en la práctica. Y es que precisamente a partir de como hemos visto en toda esta evolución, ¿verdad? Hay unas olas feministas o las olas del feminismo que vamos a visualizar, que en realidad el resumen de las olas de feminismo es que son etapas del movimiento feminista que se han ido transformando y hemos ido avanzando. Un resumen así súper rápido en general es que hay, normalmente se catalogan 3 olas, pero hay unas 4 olas. Una primera que se dio por allá en los años del siglo 1800, en el siglo XIX, incluso ya entrado o iniciado el siglo XX, también lo podríamos ubicar. Y principalmente esa primera ola se centró en la lucha por derechos civiles y jurídicos de las mujeres. Luego, ya avanzado en la década de los 60, en este siglo XX, se centró esta segunda ola feminista en una igualdad plena de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Ya para los años 90, resulta la tercera ola, que entonces empieza a ver la diversidad existente entre las mujeres. Y ya por allá de los años 2000, que es donde empieza una cuarta ola inclusive, se centró en una lucha contra la violencia de género, debido a que eso se volvió realmente una pandemia, porque las cifras que han sufrido las mujeres violencia de género se han incrementado de forma exponencial, ¿verdad? Entonces han sido estas olas del feminismo o etapas del movimiento feminista que han luchado por diversas formas de reivindicación. Y entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? Acá se ven algunas imágenes donde empezamos desde el siglo XVIII, donde vamos viendo algunos eventos importantes como la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, ¿verdad? Donde empezaron a hacer una vindicación de los derechos de la mujer. Y empiezan a surgir estos movimientos sufragistas, ¿verdad? Lo que les decía hace un momento, empezamos a ver diferentes tipos de movimientos feministas y cómo van evolucionando y cómo van incidiendo a nivel internacional estos procesos. Les decía que como son etapas del feminismo, estas primeras
esta primera ola fue caracterizada por esos inicios para reivindicar algunos de nuestros derechos. Hay una segunda ola en la cual vamos empezando a avanzar, ¿verdad? En este proceso de lucha política y de derechos que vamos avanzando hacia derechos sexuales y reproductivos. Vamos viendo también un proceso de la tercera ola o del tercer gran movimiento de los feminismos para ir incluyendo derechos sociales, derechos humanos, derechos de justicia. Se van planteando algunos temas y algunas categorías de análisis importantes, ¿verdad? El binomio de sexo-género, aquello que, bueno, en el glosario lo pudimos ver, ¿verdad? Sexo está asociado muchísimo más a un concepto biológico y el género está asociado a un concepto más social de atribución de roles de manera predeterminada únicamente a partir del sexo que se establece. Vimos también lo del concepto del patriarcado como una estructura social a la cual hemos estado relegadas y bueno, empiezan a surgir algunos controles o derechos que están asociados a esta parte reproductiva también, ¿verdad? Luchar por la despenalización del aborto y demás. Bueno, acá tenemos entonces diversos movimientos que se han tenido o diversos eventos en los cuales han ido teniendo protagonismos para poder decantar en diferentes movimientos feministas y que algo importante es que aquí lo puse de manera errónea porque en realidad hablo de feminismo como para que podamos tener algunos conceptos importantes. Porque creo que a veces confundimos con que machismo es de los hombres y el feminismo entonces es lo mismo, pero es lo que quieren las mujeres para poder tener dominio sobre los hombres, ¿verdad? Y no pueden estar más equivocados porque en realidad el feminismo se ve como todo un movimiento social y político que lo que pretende es que se reconozca a las mujeres como un colectivo que ha sido tradicional e históricamente subordinado, ¿verdad? Entonces lo tenemos que ver como corriente de pensamiento, como movimiento social y político, que lo que quiere es una reivindicación de las mujeres, ¿verdad? Y hablo de que erróneamente puse feminismo en singular, porque en realidad nosotros deberíamos hablar de feminismos, porque hay diferentes posiciones teóricas en todo lo que corresponde a este concepto. Acá tenemos algunas, encontramos el feminismo radical, ¿verdad? Que entonces ahí nos dice de dónde viene la opresión de las mujeres. El feminismo radical en este caso nos dice que la opresión es producto del sistema patriarcal y lo que se debe acabar es ese dominio en la mujer debe ser desmantelado. El feminismo marxista más bien nos dice que la opresión de la mujer viene de este sistema capitalista en el cual nos encontramos. Entonces, debería haber una abolición de este capitalismo para la liberación de las mujeres. El feminismo liberal más bien define que esa opresión de las mujeres viene a partir de nuestra exclusión de la esfera pública, ¿verdad? De que no podemos participar en algunos espacios fuera del hogar, porque se nos sigue atribuyendo precisamente el trabajo reproductivo. Y hay otra corriente feminista, otra posición teórica que habla del feminismo y del socialismo, y es una alianza entre el feminismo que lucha contra el patriarcado y el socialismo que lucha contra el sistema capital, ¿verdad? Entonces, las mujeres están, la opresión proviene de la combinación entre el patriarcado y el socialismo. ¿Qué es esta síntesis que les quiero mostrar? Que no hay un solo concepto de feminismo o no hay una sola corriente feminista. Esta también ha ido evolucionando, pero también hay diferentes posiciones teóricas. Entonces, lo correcto es que hablemos de feminismos. Y es que precisamente por eso, si lo vemos como un movimiento social y político que pretende la reivindicación de las mujeres, puede hacer que lo estemos visualizando desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. Esas son algunas de las reflexiones que yo quería hacer en torno a estas etapas del movimiento que se han realizado, ¿verdad? Etapas
u olas, como las queramos denominar, pero que ha sido una evolución de estos movimientos y de estas luchas sociales, políticas que hemos tenido. Estas divisiones de las olas del feminismo lo que buscan es precisamente la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Hay una necesidad de un reconocimiento del trabajo de las mujeres. Una distribución muchísimo más equitativa también desde la parte capitalista de la riqueza, ¿verdad? Con respecto a las mujeres, porque si yo les pregunto a ustedes y si hay alguna que además de estudiantes ama de casa, me van a decir que no trabajan, porque es un trabajo no remunerado, ¿verdad? Entonces hay distribución diferente, hay brechas salariales que también en las cuales competimos, está la lucha contra todo lo que corresponde a la violencia de género, ¿verdad? Y también hay una reivindicación de todos los derechos sexuales y reproductivos que también se dan. Esas son algunas reflexiones que yo quería que pudiéramos plantear de estos periodos que hemos tenido, ¿verdad? Como movimiento social, como un movimiento colectivo, como un movimiento político, pero también a partir de cómo esas conferencias que estuvimos viendo se concretan en diversos planes que pretenden ese proceso de lograr la igualdad de las mujeres y algunas conquistas importantes, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda, hay algún comentario que quieran realizar con respecto a estas reflexiones. No veo si hay alguna duda. Creo que no veo comentarios en el chat ni veo manos levantadas. Bueno, pareciera que no hay consultas y demás. Estos son como algunos aspectos que me parece, insisto, reflexiones importantes que tenemos que irla viendo desde la parte de la evolución de los derechos, ¿verdad? De cómo tienen su relación también en la parte de los procesos de movimientos sociales, políticos y de lucha feminista y de las diferentes concepciones teóricas que se han ido desarrollando para seguir posicionando a las mujeres y su lucha como parte de un colectivo, ¿verdad? Y creo que es eso lo más importante de visualizar al feminismo como un pensamiento político que está orientado a esa búsqueda de la igualdad entre los sexos, ¿verdad? Creo que por eso el trabajo del glosario era muy importante porque eran términos muy básicos que nos ayudan a ir entendiendo algunos de los conceptos más importantes, pero que tienen trascendental relevancia en todo el análisis del movimiento feminista, ¿verdad? Entonces es una buena base que tenemos ya de lo que desarrollamos a nivel de conceptos para poder realizar ahora entonces el análisis a partir de la consecución de esas conferencias y de pues obviamente la línea del tiempo que ha sufrido el movimiento feminista con las olas establecidas. Yo me voy a quedar por acá un rato más por si hay alguna persona que tenga alguna duda, algún comentario. Sí, señora. Yo quisiera agregar, ahorita se me viene a la mente una situación con respecto al tema de los trabajos. A veces los trabajos son muy fáciles porque, por ejemplo, este tema del glosario, usted pone en internet, no sé, androcentrismo y internet le tira el término, ¿verdad? Y yo en los trabajos que logré identificar que no hicieron uso del material bibliográfico del curso, yo lo dejé identificado. O sea, hay material de lectura obligatoria. Y si es de lectura obligatoria, yo en la segunda unidad, o sea, yo, Laura Barrientos, en la segunda unidad, voy a revisar que hagan uso de ese recurso que es de lectura obligatoria, porque es muy fácil montar un trabajo con términos que tomamos de Internet, ¿verdad? Entonces, es la única forma en la que nosotros como tutoras podemos evidenciar que las y los estudiantes están haciendo las lecturas respectivas de los contenidos de cada unidad, ¿verdad? Entonces, esto yo quería como dejarlo aquí al final, ¿verdad? Para que quede en evidencia, ¿verdad? Que eso es lo que yo voy a calificar en el próximo trabajo, el uso del recurso de lectura obligatoria y
para que lo tomemos en cuenta en los trabajos que vienen, ¿verdad? Yo en este trabajo, en este primer trabajo, no lo califiqué, pero sí lo dejé en evidencia, o sea, le dejé al estudiante, hay lectura obligatoria, para el trabajo de la unidad 2 lo voy a calificar. Sí, muy importante eso porque también se obvian algunas lecturas o se usa totalmente un material diferente que, como dijimos al inicio, está bien si lo quieren consultar de manera adicional, pero con el que existe catalogado como obligatorio y bueno, hasta el complementario que está ahí, podrían resolver lo correspondiente. Litsi, por favor. Buenas, profe. Es que creo que más bien en el libro no estaba como que muy bien definido ese concepto de androcentrismo. De hecho, solo había como una pequeña cita. Por eso yo intenté como buscar externamente algo que lo definiera y usar esa pequeña cita para pues que quedara reflejado que lo había visto del libro, porque casi no le había entendido, pero cuando lo busqué, digamos, una referencia en internet también, ahí como que ya le pude entender un poquito mejor. No, claro, pueden complementar el material. Lo que pasa es que lo que notamos es que muchas veces cuando vamos a las referencias bibliográficas, digamos que habían 4 lecturas obligatorias, no viene ninguna o viene solo una, ¿verdad? Entonces, lo que las instamos, por eso le digo, si usted tuvo que recurrir a otro material porque tal vez el que había usted consideró que no era suficiente, está bien y realiza la cita correspondiente. Lo que pasa es que en muchos casos no nos colocan el material que fue catalogado como obligatorio. Esa es la cuestión. Si usted me dice, yo leí el material obligatorio y por lo menos a mí no me quedó claro, tuve que recurrir a otra fuente, no es prohibido, está bien, pero por lo menos consultas el material de referencia. Lo que Laura hace la aclaración es que muchas veces nos encontramos a que omiten las 4 lecturas obligatorias o las lecturas que sean, la cantidad que sean obligatorias, y de una vez se van a la cita o referencia en internet, porque entonces usted coloca androcentrismo, ¿qué es? Y listo, ahí te tira. Feminidad hegemónica, ¿qué es? Y ahí te lo tira, ¿verdad? Eso es como lo que tratamos. Eso puede ser un complemento a lo que usted utiliza, pero no debería ser irte a esa fuente de una vez y omites todo el material que se trasladó en el curso, que se les facilitó en el curso. Marilu. Sí, justo, digamos, yo creo que es importante que también haya como una reflexión y probablemente las personas que están conectadas en la tutoría, pues no sean las que han incurrido en todo esto que hemos detectado, ¿verdad? Pero bueno, de repente si la tutoría la ven personas, ya después que esté grabada, que sí han incurrido en esto, o sea, uno, nosotras como profes tenemos que habernos leído las lecturas para poder calificar. Entonces nos vamos a dar cuenta si ustedes no están utilizando las lecturas, ¿verdad? Y 2, efectivamente, también yo creo que, digamos, ya hay cierta experiencia cuando uno califica y uno se da cuenta cuando las cosas son sacadas de Google, porque se nota. Y también nos damos cuenta cuando ha habido uso de inteligencia artificial, porque sí hemos detectado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ayer detecté un trabajo que literalmente la observación puse, no se evidencia que se utilizara ni los contenidos del trabajo, los contenidos del curso, no hay reflexión, no hay citación, no hay análisis ni construcción, o sea, no hay nada. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay citas porque no se leyeron el material del curso, por eso no hay citas. Y tampoco es válido utilizar una referencia de un texto que podría acercarse un poco, pero cuando yo, por ejemplo, leí los términos, que ese fue otro caso, digamos, el material que consultaron no era suficiente para hacer las definiciones y el material que se aporta en el curso sí era suficiente, ¿verdad? Entonces, por un término que nosotros no veamos citado, no es que no vamos a bajar puntos, ¿verdad? Más porque conocemos el material, sino que es porque estamos bajando porque nos estamos dando cuenta de que no se hizo el trabajo, eso no se hizo lo que tenía que hacerse. Gracias. Sí, es la generalidad también de ese análisis que se realiza con respecto al documento como tal, ¿verdad? Y es que no se trata, porque un estudiante en algún momento decía, es que todo hay que referenciarlo, cada párrafo, no,
¿verdad? Sino es poder reconocer pues la propiedad intelectual respectiva, pero también hay conceptos pues la aprehensión correspondiente, ¿verdad? Y como bien Letzi ahorita mencionaba, si tal vez a ella no le quedó suficientemente claro, puede recurrir a otras fuentes, lo cita, pero lo que se considera y a la hora de construir el material es que con las diversas existentes lecturas es posible atenderlo. Pero si adicional quieren consultar, pues tengan a bien también hacerlo, ¿verdad? No veo más manos levantadas ni veo consultas en el chat. Raquel. Profe, yo le quería preguntar, era con respecto al trabajo de la revista. ¿Eso se puede elaborar en Word? ¿Se puede hacer en Canva? ¿O hay algo en específico, algún programa en específico que haya que hacerlo? En las instrucciones, de hecho, dice que existen diferentes aplicaciones o métodos para realizarlas, que incluso el programa de Word permite hacerlas de forma más simplificada. En la siguiente dirección puede encontrar una guía y ahí dice cómo hacer una revista en Word. Entonces ya, dónde la haga y cómo la haga usted, tiene total libertad y creatividad para hacerlo. Lo importante es que en la otra instrucción se indica que el documento lo guarde en PDF a la hora de cargarlo. Ok, perfecto, profe. Esa era. Ok. Igual quedamos nosotras atentas a las consultas que ustedes puedan tener posterior en estos días, ¿verdad? Que siempre sale algo más a nivel de foro de dudas, de correos. Quedamos atentas y que ustedes puedan hacer la lectura, ver la videoconferencia el próximo 5, que también me parece que complementa muy bien los contenidos de lo que puedan abordar para esta siguiente tarea. Agradecerles el haberse quedado hasta ahora para recibir las reflexiones correspondientes y pues no habiendo más consultas, pues damos por concluida la tutoría de hoy, ¿verdad? Nada más que tengan buenas noches y que tengan buenas reflexiones con respecto al tema que hemos ido abordando y que pretendemos hacer una sensibilización